Un saludo cordial, estimados amigos y hermanos que comparten este tiempo con un servidor en esta serie que he titulado Vida, Economía y Finanza del posible libro que estoy preparando, Puedo vivir libre de deudas. Hoy inicio el tema número 5 y este se titula Trabaja con sabiduría y ahorra para el tiempo de escasez. Para esto compartiré sin duda un consejo fundamental del sabio Salomón y también una fábula que muchos de ustedes seguramente recordarán. El sabio Salomón concluye con respecto a este tema: vamos, hombre perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. Esto lo encontramos en Proverbios 6 hasta el versículo 11 que estaré compartiendo en traducción en lenguaje actual. En este mismo fundamento del sabio Salomón continúa diciendo: la hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernadores, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Y luego otra vez dice: perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? ¿Te duermes un poco? ¿Te tomas la siesta? ¿Te cruzas de brazos? Así acabarás en la más terrible pobreza. Por esa razón creo que tomar como ejemplo a la hormiga o a las hormigas en general nos servirá sin duda para trabajar con sabiduría y ahorrar para el tiempo de la escasez. Entonces, partiendo de esta sabiduría proverbial hebrea, recuerdo a Esopo en la fábula de la hormiga y la cigarra. Hablaré poquito de ello. Dice: la hormiga durante todo el verano se dedicó a reunir alimento para el largo invierno que se aproximaba. Sabía que durante el invierno no habría comida, así que reunía granos de trigo, ramitas de árboles y todo lo que pudiera servirle. Esta es la acción de la hormiga trabajando arduamente, preparándose para el tiempo difícil. Es decir que entonces contaba, aquí vean que dice que juntaba trigo, ramitas de árboles y todo lo que pudiera servirle. Esto me hace creer que contaba con varias fuentes de sustento, y creo que esa es una de las claves que he estado compartiendo con mi grupo base, con mi comunidad de fe, y lo hago ahora también contigo, estimado amigo, con cada familia que están aprovechando estos recursos. Para poder salir de nuestra pobreza, para poder romper la cadena de las deudas, para poder alcanzar libertad financiera, incluso para poder generar un ahorro, necesitamos tener varias fuentes de ingreso. El gran problema de la gran mayoría de las personas es que tiene una sola fuente de ingreso, y tenemos que aprender a que esa fuente de ingreso sirve para sobrevivir, pero tenemos que buscar creativamente. Ya en un capítulo anterior les hablé del banco de habilidades. Entonces, utilizar esas cosas, buscar otro tipo de ingresos con nuestros talentos, nuestras habilidades o las cualidades que tenemos, que podemos aprovechar para tener más de un ingreso. Entonces, encontramos por otro lado que la cigarra se pasó todo el verano cantando, arrimada a los pies de un árbol. Cuando veía a la hormiga trabajando, le decía que cómo era posible que estuviese trabajando con semejante calor. Hay mucho calor, decía, porque podía aprovechar ese tiempo para relajarse. Insinuaba incluso eso, ¿no? Hay personas que influyen de forma negativa a nuestra vida y tenemos que cuidar eso. En alguna ocasión, en un capítulo anterior, también les dije que tenemos que rodearnos de gente que contribuyen positivamente y de buscar recursos que contribuyen positivamente para nuestro crecimiento. Muchos tratarán de desviarnos de nuestros
buenos propósitos de trabajar con sabiduría y de prepararnos para el futuro. Y nos dirán que no es posible, que no se va a lograr y cosas por el estilo. Pero quien les habla en este momento, afortunadamente estoy logrando eso. El libro mismo que estoy a punto de sacar para que ustedes tengan es otra posibilidad de generar algún recurso, entre tanto que muchas personas se benefician a través de los consejos y la experiencia personal que he vivido y también de los principios que he tenido que practicar para lograr mi libertad financiera y un sistema de ahorro. Les había dicho anteriormente que hoy por hoy podría dejar de trabajar hasta unos 6 meses y seguir viviendo de manera como lo he logrado hasta ahora, porque tengo afortunadamente un ahorro que he logrado ahora con la libertad financiera. La hormiga hizo caso omiso de la invitación de la cigarra y siguió trabajando todo el verano reuniendo provisiones para el invierno. Y por fin llegó el invierno. La hormiga dejó de trabajar y decidió que ya era hora de meterse a su hormiguero, ya que tenía alimento suficiente para pasar todo el largo invierno sin necesidad de salir a buscarlo con el frío que hacía. Pero la cigarra, aquella cigarra que se la pasó cantando al pie de un árbol, haciendo fiesta todo el tiempo, quejándose del trabajo, no tenía alimento. La hormiga le preguntó, ¿qué hiciste todo el verano? Porque viene la cigarra y le dice, dame abrigo, dame comida, ayúdame. Y la cigarra respondió, estuve cantando a los pies del árbol todo el verano. La hormiga le dijo, canta entonces en este invierno también. Y le cerró la puerta dejándola afuera para que aprendiera esa lección. No tenemos que ser como la cigarra, porque de entrada, aunque esta es una gran fábula de Esopo que contiene muchísima sabiduría, de lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, la invitación en este caso es que nosotros actuemos como la hormiga, no como la cigarra. Entonces comparto en este tema, trabaja con sabiduría y ahorra para el tiempo de escasez, el primer principio, y es, debemos trabajar con sabiduría para vivir en libertad financiera o libertad económica, podría ser. Anteriormente he mencionado el deber que todos los seres humanos tenemos en la edad laboral, tenemos que trabajar. Eso sí, debe ser con una nueva mentalidad, de manera que el fruto de nuestro trabajo nos permita suplir nuestras necesidades reales y básicas. Hablo de necesidades. Aquí tendría que utilizar la pirámide de Maslow, entre otras cosas, con la idea de la teoría de las necesidades. Pero hablo de necesidades reales, básicas, no simplemente deseos. Hay una diferencia entre una necesidad y un deseo. Debemos trabajar con creatividad, utilizando todas nuestras habilidades, nuestros talentos, de manera que podamos tener ingresos extras. Éticamente, por supuesto, todos los ingresos deben ser éticamente correctos, que generen excedentes a nuestros ingresos regulares. ¿Recuerdan a la hormiga que tenía más de una fuente de ingresos? Dice la fábula que tenía granos de trigo, ramitas de árboles y todo lo que pudiera servirle. Es lo mismo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Varios ingresos es la única forma de adquirir libertad financiera. Y por supuesto, vivir por debajo de lo que ganamos. No podemos gastar más del 80%. De cada 100 pesos o 100 dólares o 100 euros, cualquiera que sea el caso, de cada 100 no debes gastar más de 80. Debes tener ese 20 como un sistema de ahorro para no excederte en tus gastos en relación a tus ingresos. Entonces, el secreto del éxito en la economía es, como ya he dicho, tener más de una fuente de ingresos. Hay dos fuentes reales que nos permiten tener recursos. Voy a mencionar estas dos fuentes. La primera es la herencia o herencias de nuestros padres, familiares o amigos. No es muy común eso en realidad, pero puede ser una. Y la segunda, el trabajo sistemático, trabajo sabio y ascendente.
con creatividad y juicio. Ya mencioné en otro capítulo el trabajo con creatividad y juicio. Entonces, esas son las dos fuentes. Si tú no tienes posibilidades de heredar una fortuna, entonces debes trabajar invirtiendo y multiplicando tus recursos. De otra manera, tarde o temprano se terminarán. Bueno, supuestamente tú recibes, vamos a suponer que recibes una herencia, aún así tienes que trabajar, porque si no, eso también se va a terminar. Y si no tienes una herencia, entonces tienes que trabajar, porque es la única manera de tener ingresos, ¿no? Si no es tu caso de recibir la herencia, eso es lo que tendrías que hacer. Ese es el consejo que personalmente comparto contigo. Aquí hay algo también que quiero compartir, y es que sería importante estudiar una carrera profesional. Una carrera profesional no es un cheque en blanco para hacerte rico, porque desafortunadamente también hay muchos profesionistas que viven esclavizados en cuanto a las finanzas, pero sí te da muchas más posibilidades de crecimiento, y esto lo dirijo especialmente a los jóvenes. Jóvenes, ustedes ahora tienen grandes oportunidades, no las desperdicien. Tú, adolescente, joven, a veces caes en la tentación de empezar a trabajar antes de tiempo. Una de las cosas que yo recomiendo es no empieces a trabajar si todavía no estás en edad de hacerlo, porque eso se convierte en una trampa. Empiezas a recibir algún recurso y luego te limitas con eso. Y mi consejo es que no empieces antes de tiempo, porque los que trabajamos sabemos que una vez que empezamos a trabajar, eso ya no para hasta que nos jubilamos, si tenemos la posibilidad de jubilarnos. Entonces, aprovecha esa oportunidad, estudia, porque aunque no es un cheque en blanco, es una gran posibilidad de crecimiento. El segundo principio es que debemos eliminar la pereza de nuestras vidas, como el caso de la cigarra, que era perezosa, y ya Salomón lo mencionó. ¿Hasta cuándo, perezoso? ¿Hasta cuándo? La cigarra en la fábula de Esopo se pasó de fiesta todo el tiempo antes del invierno, que representa el tiempo de dificultad. En este caso, ¿no? La fábula, el invierno representa el tiempo que es más difícil. Todos conocemos personas que derrochan su tiempo y recursos en fiestas banales y no se preparan para el tiempo difícil. Entonces quiero compartir el tercer principio, y es: debemos despojarnos de la pereza y ser productivos si queremos prosperar. Ser productivos si queremos prosperar. Salomón nos dejó las siguientes joyas en Proverbios que nos pueden ayudar a reflexionar. Dice: el que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabaja y todo lo tendrás. Salomón es el hombre más sabio que la historia nos ha dejado en la historia pasada, en la historia antigua, digamos. Es lo mismo que encontramos en la ley de la siembra y la cosecha de Morrison, que también compartí. No cosechamos si no sembramos. Ya lo compartí en el capítulo anterior. Además, otro proverbio dice: el perezoso desea y no consigue. El que trabaja, y agrego aquí, trabaja sabiamente, prospera. El que trabaja, prospera. Recuerden que debemos trabajar sabiamente. Salomón era un hombre sabio, así que no agrega ese principio, pero si él era un hombre sabio, sin duda, su trabajo era sabio. No se trata de trabajar por trabajar. Recordemos, trabajar con inteligencia. Si trabajamos locamente, sin metodología y creatividad, no necesariamente prosperaremos. Tampoco se trata de vivir en la ociosidad e improductividad. Recordemos los 6 días que tenemos para trabajar. Ya lo dije anteriormente, en el capítulo anterior. Salomón escribió: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Hay que aprovechar correctamente el tiempo y las oportunidades cuando se tienen las habilidades y las fuerzas necesarias. Los jóvenes principalmente creen que todo el tiempo van a tener las habilidades, creen que nunca les va a doler nada, pero no es así, estimados. Amados adolescentes y jóvenes, eso se acaba, la juventud y la fuerza se acaba. Tenemos ganas, pero ya no tenemos fuerza, ya no tenemos las mismas habilidades, entonces hay que aprovecharlo con muchísima sabiduría. Pablo escribió: aprovecha cada oportunidad que tengas de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Estimados amigos, hermanos, a todos ustedes, deseo que cada uno ponga
en práctica estos principios, y sobre todo deseo que el Eterno, el Dios Todopoderoso, el dueño del oro y la plata, nos dé la sabiduría, la fuerza y la creatividad necesaria para practicar estos principios y lograr tu libertad financiera. Con muchísimo gusto estaré aquí en la próxima entrega compartiendo más consejos y principios para lograr tu libertad financiera. Que Dios te bendiga.